¿Alguna vez han tocado la puerta de tu casa y te han ido a cobrar lo que debes? ¿Alguna vez te ha llegado una carta del banco donde te dicen que es necesario que pagues de inmediato tu deuda? ¿Alguna vez has recibido llamadas continuas en casa que te amenazan en que si no pagas van a embargarte las cosas que tienes? ¿Te ha llamado el banco para decirte que estás en buró de crédito? ¿Que tienes tarjetas de crédito pendientes con intereses incontrolables, deudas impagables? ¿Estás buscando adquirir otros préstamos para pagar los préstamos que tienes y entonces se convierte todo eso en una bola de nieve que al rato te va a aplastar? ¿Qué es lo que se afecta con esto? Definitivamente se acaba la alegría. Viene el estrés, se perturba la paz y se quiebra la espiritualidad. Miren una cita. La práctica de pedir prestado dinero para aliviar alguna necesidad apremiante sin hacer cálculos para cancelar la deuda, por común que sea, es una práctica desmoralizadora. El Señor quiere que quienes creen en la verdad se conviertan de estas prácticas engañosas. Hoy vamos a hablar justamente de eso. Lección número 11, las deudas, una decisión diaria. Y ojalá que todos, a través del estudio de esta lección, podamos ser victoriosos en cuanto a nuestros asuntos financieros y aún con nuestros asuntos financieros podamos darle la gloria a Dios, quien solo la merece. Quédate con nosotros, estamos listos para iniciar. En un momento, comenzamos. Es un gusto para nosotros poder darles una cordial bienvenida a un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Estudiaremos la lección número 11, las deudas, una decisión diaria. Definitivamente, esta lección seguramente será muy importante porque de alguna manera yo creo que todos en algún momento hemos adquirido alguna deuda. La diferencia es que hay algunas deudas controladas y unas descontroladas que nos pueden llevar a la ruina financiera. Por eso, qué bueno que Dios ha inspirado a sus siervos, a los autores de la lección, para escribir una lección que toca este tema tan importante y que puede llevarnos no solamente a la ruina financiera, sino a la ruina espiritual. Así que es un gusto tenerte con nosotros. Mandamos un saludo a toda la gente que nos mira a través de este repaso de la lección. Hoy tenemos a 3 invitados especiales. Tenemos al pastor Saúl Kepler Álvarez, quien es secretario de nuestra asociación hermana, la Asociación Azteca, y nos da mucho gusto tenerte con nosotros, pastor. Bienvenido. Muchas gracias, pastor, por la invitación que me hicieron. Considero que esta lección atañe a la base misma del corazón, los motivos del corazón, y toca un punto muy sensible y es de manera personalísima. Esto nos indica que nos puede hacer reflexionar en cuanto a las decisiones que tomamos todos los días y nos hace una invitación a vivir a la altura de Cristo Jesús. Amén. Gracias, pastor, muy amable. Pastor Yolman Méndez, el pastor principal de la iglesia de Portales, distrito de Portales. Es un gusto tenerte con nosotros una vez más. Gracias, pastor, por la invitación. Gracias. Me da gusto estar acá, siempre es un placer y un privilegio acompañarles. Y bueno, esta semana considero que el tema hace parte de la vida práctica y seguramente encontraremos en él consejos importantes. Si es necesario hacer algún cambio en nuestra vida, entonces los consejos están muy puntuales para que lo podamos hacer y darle gloria a Dios con nuestro estilo de vida y con el manejo también de nuestras finanzas. Claro que sí, pastor. Bienvenido. Gracias. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar una vez más con nosotros. Sí, pastor, un tema tan importante, tan común y tan personal, ¿no? Como dijo el pastor. Y debemos tomar decisiones diarias para no caer en esta trampa sutil que tenemos, que son las deudas. Que si caemos en esa trampa nos harán estar pensando en otras cosas y olvidaremos el reino de Dios. Creo que esa es la trampa, pues, ¿no? Inmortal, y puede ser mortal, causa de perdición también. Claro. Así que debemos tener cuidado. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Vamos a compartirles lo que será nuestro bosquejo del día de hoy. El primer punto le hemos titulado una trampa sutil, hablando por supuesto de las deudas. El segundo punto es el peligro de lo inmediato.
viviendo vidas desordenadas. Y el tercer punto es decisiones sabias. Estos serán los puntos que vamos a tocar en esta ocasión. Y si les parece bien, vamos a hacer una oración así como estamos. Cariñoso Padre, queremos agradecerte por el privilegio que nos das de estar reunidos en torno de esta mesa para conversar esta lección tan importante. Ayúdanos a ser sabios, Señor, en el manejo de nuestras finanzas. Ayúdanos a darte la gloria también con este aspecto tan importante. Que no caigamos en una trampa que al rato sea una trampa descontrolada, que acabe no solamente con nuestra ruina financiera, sino que acabe también con nuestra felicidad y nuestra dependencia de ti. Que esta lección contribuya a vivir dependiendo de ti, Señor, y nos ayude a ser sabios en la toma de decisiones. Nos consagramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a entrar directamente a nuestro estudio y el punto es una trampa sutil. La lección se introduce con ese momento cuando una persona en la Biblia dice que toma una hacha prestada, ¿verdad? La usa y entonces la parte de arriba se hunde y ahora tiene un problema. Vamos a tener que entregar un hacha, pero que prestada, que ya la perdí. Esta es la introducción de la lección y esto nos habla justamente del peligro de adquirir deudas, ¿no? Cuando uno adquiere una deuda, adquiere una responsabilidad, la responsabilidad de pagarla. Pero cuando esa deuda de repente se vuelve una deuda descontrolada, pues entonces ya empiezan los problemas de toda índole, Pastor Saúl. Así es, se le ha llamado a esta primera parte trampa sutil, porque de manera sigilosa, de manera sutil nos va tomando, porque vamos justificando nuestra necesidad para poder adquirir esa deuda. Una necesidad real o imaginaria, pero todas queremos pasarla al ámbito de lo real. En este caso, el hacha era una necesidad real. La necesitaban para llevar a cabo el trabajo que se les había encomendado. Entonces, piden el hacha prestada. Y en el transcurso, se pierde el hacha. Y bueno, ahora hay que pagarla. Bueno, gracias a Dios, la lección de esta semana nos muestra que no importa en el lugar en el que estemos, el Señor nos quiere rescatar y llevarnos a donde Él está, sea que tengamos mucho o que no lo tengamos. Sin embargo, en este momento que el hacha se les fue, vino el profeta y de alguna manera se hizo el milagro y se recuperó el hacha. De hecho, puede ser que con ese comentario que voy a hacer esté yendo con la conclusión de este primer punto al iniciarlo. Pero, Pastor Abraham, ese momento cuando el hacha flota, ¿verdad? Por voluntad de Dios, por el poder de Dios, nos deja una gran lección. Si alguien está hundido en las deudas, ¿verdad? Está hundido en una situación como esta, Dios es el único que puede rescatarnos y traernos a flote otra vez. Bendito sea Dios que siempre está atento a lo que nos sucede, a lo que nos pasa, ¿verdad? Pero nos ahorraríamos mucho. El muchacho, cuando vio que la parte del hacha se hundió, se angustió. Y dice que gritó, era prestada, ¿no? Así que al final la historia termina felizmente, saliendo del problema. Pero sí se llevó su susto. Sí se llevó ciertas emociones, salieron. Nos podemos ahorrar todas esas emociones negativas para no caer en las deudas, ¿no? Pedir prestado es algo tan común, ¿verdad? Son palabras tan comunes. Pues pide prestado, pide un préstamo. ¿Qué es pedir prestado? Bueno, dar con permiso de alguien algo que pertenece a otro, ¿no? Me prestan, me dan permiso de usar eso que me prestan, pero no es mío. Entonces yo debo entender que cuando yo pido prestado, adquiero la responsabilidad de regresarlo, porque no es mío. ¿Okay? Y si tan solo fuera lo que me prestaron, está bien, pero hoy, actualmente, ¿sí? Lo que prestan, no prestan solamente eso, sino que le aumentan
un poco de interés, así que debo más de lo que me prestaron. Dice la lección que nadie te presta por buen corazón. Exacto, te presta por buen corazón, ¿no? Ahora, yo asumo esa responsabilidad pensando y presumiendo que soy capaz de pagar. ¿Okay? Pensando que el futuro va a ser siempre así. Tranquilo, ok, pido prestado, lo voy a pagar. Pero a veces suceden cosas que no tenemos planeadas y entonces nos metemos en problemas. ¿Sí? Cuando nosotros pedimos prestados, adquirimos una responsabilidad y también corremos un riesgo. Así que yo creo, ¿verdad? Desde ahora lo decimos, tratemos de evitar las deudas. Claro. Pastor Jorman, ese es el principio, ¿no? El principio de lo que estamos hablando es ese. El ideal es ese. Así es. Es vivir bajo un presupuesto, ¿verdad? Y mantenerte en él, ¿sí? Ahorrar, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, y mantener siempre una reserva y vas a vivir tranquilo, no se va a afectar nada en ti. Pero también debemos aceptar que vivimos en un mundo donde a veces hay que adquirir alguna deuda, ¿verdad? Yo le llamaría esto una deuda controlada. Vuelvo a repetir, el ideal, como dijo el pastor, es seguir el principio. Huye de las deudas como huir de la lepra, ¿no? De una enfermedad. Exacto. Pero si adquieres una deuda, ¿verdad? Ya sea por educación, ya sea por un auto o por una casa, etcétera, algunos proyectos, tiene que ser una deuda que esté controlada, que esté dentro de tu presupuesto, que no te afecte, que no tengas que estar, terminas el mes pagando todo y no te quedas con nada y al rato empiezas a padecer. Me parece que hay que hacer una diferencia en eso, pastor, porque si no podemos caer justamente en esa trampa sutil. Claro, por supuesto. Aquí el asunto que usted menciona es que sea controlada la deuda, es decir, que dentro de mi presupuesto, si yo requiero hacer un préstamo, o sea, y hay deudas que son realmente necesarias. O sea, difícilmente, para ciertas personas es difícil comprar una casa de contado, o adquirir un auto, o tener acceso a estudios tal vez superiores o de alguna naturaleza. Es complicado pagarlo directamente. Como son montos grandes, de acuerdo al ingreso de la persona, tiene que recurrir a un préstamo. El asunto es que ese préstamo esté dentro de las posibilidades de pago, hacer un presupuesto adecuado para que ese préstamo no se convierta o no nos convierta luego en esclavos del mismo y terminemos pagando, como decía el pastor Abraham, ¿no? A veces los intereses pueden ser muy altos y terminamos pagando varias veces el valor de lo que realmente quisimos adquirir. Entonces es necesario, en primer lugar, saber que nos estamos endeudando por algo que es realmente importante para nosotros, que hace parte de una necesidad básica para nosotros como individuos o como familias. Y número dos, ser cuidadoso en el pago de ese préstamo, porque como decía el pastor Abraham, hay un riesgo, todo préstamo conlleva un riesgo. Yo tengo la idea, el ideal de que voy a estar pagándolo, pero si ocurre algo a lo largo del tiempo, algo inesperado, implica que entonces tengo que hacer algún reajuste para que yo no me convierta en un esclavo de ese préstamo. Exactamente, porque, pastor Saúl, puede suceder, aún con un préstamo controlado, algo inesperado puede suceder, y entonces ahí donde comienza todo a malograrse, ¿no? Por eso que debemos tener cuidado con esto. Así es. En la época en la que vivimos, creo que la mayoría de nosotros nos endeudamos para adquirir algún bien. Nos endeudamos porque es parte de la vida, porque adquirimos la casa, como decía el pastor Jolman, porque estamos pagando algunos estudios, o por la razón que sea. Y la trampa sutil, como dije hace rato, consiste en que lleguemos a caer en que todo es necesario. Y comenzamos a endeudarnos, y la justificación es que todo es necesario, Y me imagino el muchacho, pastor, o sea, cuando se va el hacha, la angustia, gritó la angustia. Y una vez que caemos en esa angustia de que se nos cayó el hacha al agua, de que la bola de nieve nos envolvió, de que la deuda, de que estamos entrampados, una vez que caímos ahí, qué difícil es poder pensar en las cosas espirituales. Correcto.
porque la angustia es tan fuerte, porque tenemos una deuda tan grande que pagar, que lo primero que cerramos es nuestra relación con Dios. Nuestra fidelidad a Dios se ve amenazada y en primer lugar, si rogamos devolverle lo que es de Dios, entonces cerramos para tratar de ajustar y enfrentar esa angustia que estamos viviendo. Entonces, el peligro de caer en esa trampa, la realidad está en que nos puede separar de Dios. Definitivamente lo primero que se afecta, Pastor Abraham, es la paz y mi espiritualidad, porque cuando una persona está endeudada, deja de pensar en Dios o deja de pensar en las cosas espirituales, en el servicio, en ganar almas, está pensando en cómo va a terminar de pagar. Y lo muy peligroso que me parece a mí, que dice el pastor Saúl acertadamente, es cierro el diezmo, cierro la ofrenda, porque como estoy viviendo fuera de mi presupuesto, lo primero que voy a afectar es el diezmo y la ofrenda, y empiezo a justificarme, pues Dios sabe, o etcétera, etcétera, y voy a tratar de salir. Y al cerrar el diezmo y la ofrenda, estoy cerrando, pastor, también el almacén de las bendiciones. Sí, se forma un círculo vicioso, ¿verdad? Tengo deuda, hay que pagar, para pagar tengo que conseguir más dinero, ¿verdad? Y para conseguir dinero, pues tengo que buscar otros ingresos, empiezo a trabajar, tal vez en sábado, ¿sí? Entonces, recibo los salarios, pero hay que pagar, así que no doy mi ofrenda este sábado, la próxima vez a lo mejor sí, y empezamos ahí a fallar. Y cerramos las bendiciones, porque si es que somos fieles en los diezmos y las ofrendas, dice Dios, probadme ahora en esto. ¿Sí? Perdemos toda la visión espiritual concentrándonos en pagar una deuda, ¿verdad?, que adquirimos y que entró sutilmente en nuestra vida, ¿no? Ahora, pastor, ¿por qué pedimos prestado? Para gastar, ¿no? Nadie pide prestado, yo creo, para guardarlo. Pedimos para gastar. Ahora, debemos tener cuidado de que lo prestado hay que usarlo sabiamente. ¿Para qué pides prestado? ¿Sí? Ya dijimos que hay deudas planificadas, ¿verdad? Como son comprar una casa, un auto, planes de estudio. Creo que son justificados pedir un préstamo, pero aún eso debemos de pensarlo y analizarlo. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo pagarlo? ¿Cuánto tiempo? En fin. ¿Sí? Y que es el pago de esa deuda puede estar dentro de nuestro presupuesto. Si no está dentro del presupuesto, es mejor no hacerlo, ¿no? Y como vamos a ver a continuación, es mejor esperar. Correcto. Y poner la situación en las manos de Dios, ¿sí? Porque cuando pedimos préstamos y entramos en deudas, estamos negando que tenemos un Dios que nos puede sostener, que nos puede mantener, que nos puede sacar de esta situación. Correcto, correcto. Pastor Yolman, hay varios textos que hablan acerca de esto. Uno de ellos me llamó la atención, el Salmo 37, 21, que dice: el malvado pide prestado y no devuelve, ¿no? O sea, es una maldición. Nos convertimos en gente malvada, una persona que pide prestado y no devuelve. Y deshonramos a Dios, ¿no? Por eso debemos tener mucho cuidado con ese aspecto, ¿no? Sí, por supuesto. Si nosotros adquirimos, bueno, también se habla de como un hábito. O sea, comenzamos con algo, se va a tornar en un hábito. En pedir prestado allá para pagar acá, y pedir prestado acá para pagar allá. Y va a llegar el momento en que no vamos a poder pagar la deuda. Vamos a quedar mal con las personas. Ahora, nosotros como cristianos también somos referencia para la gente. Y se espera de nosotros honestidad también en el manejo de nuestras finanzas y de nuestras deudas, si es que las tenemos. Así que debemos ser cuidadosos también de no deshonrar el nombre de Dios. Cuando algún vecino, alguna persona conocida dice: no, pues él tiene una deuda conmigo, no me la ha pagado, y véalo allá diciendo que según es cristiano. Entonces deshonramos también el nombre de nuestro Dios cuando hacemos un mal manejo de las finanzas y de las deudas que tenemos. Y es que, Pastor Yolman, hay personas, estamos hablando de dos tipos de personas. Hay personas que adquieren un compromiso y por alguna circunstancia se les empieza a complicar. Exacto. Pero estamos hablando de otro tipo de personas, y la Biblia habla de ellos,
gente que tiene el hábito, pastor. Exacto. Ya tiene el hábito de pedir prestado constantemente y de no pagar además. O sea, ya está en el mal hábito el hecho de no pagar. O sea, ya te lo pidió y no te lo va a pagar. Y va pidiendo. ¿Y qué deshonra es para Dios una persona que va pidiendo por todos lados sabiendo que no va a pagar? Destapa aquí para tapar allá y después anda así, ¿no? Creo que es un mal hábito y sobre todo habla mal. Bueno, deshonramos a Dios, decía el pastor, ¿no? Porque se pregunta la gente, bueno, ¿qué? ¿El Dios de estas personas no es capaz de suplir las necesidades de ellos? ¿Cómo es esto, no? Creo que llevar una buena administración financiera habla también del Dios en quien confiamos, ¿no? Con ese pensamiento vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a la segunda parte de esta lección número 11, las deudas, una decisión diaria. Ya regresamos. Estamos analizando la lección número 11 titulada Las deudas, una decisión diaria. Ya hablamos del primer punto, que es una trampa sutil, hablando del peligro de las deudas descontroladas y aún de las deudas controladas que pueden de repente salirse de control. Vamos a hablar del segundo punto, que es el peligro de lo inmediato. Creo que todos estamos conscientes en esta mesa y los que nos escuchan que vivimos en un mundo de la inmediatez. Todo es rápido, todo es ahora. Queremos comida, llamas por teléfono, en menos de 30 minutos tienes una pizza en casa. Pues tienes hambre, pasas por un autoservicio, no tienes que bajarte del auto, ahí mismo lo pides en una ventanilla, en un micrófono en la ventanilla te lo entregan. Vas a una tienda de autoservicio, quieres algo, te dicen aquí hay una tarjeta de crédito, inmediatamente te la damos, 15 minutos, solo firma y llévate lo que te gustó. Este es otro peligro, el peligro de vivir en una sociedad de lo inmediato. Quiero esto y lo quiero ahora. No quiero esperarme a ahorrar, y toda la publicidad que nos rodea juega justamente en eso, Pastor Saúl, con nuestras emociones, apelando a que tomemos, ¿verdad?, lo que está a nuestro alcance. Así es, Esaú era un hombre robusto que le gustaba la caza. Y salió a cazar y no cazó nada y regresó. Y de pronto viene y huele el guiso que había hecho su hermano. Un guiso de lentejas, agradable. Él no se estaba muriendo de hambre. No tenía tiempo que no había comido. Simplemente sí tenía hambre. Pero no le pasaba nada si se esperaba un momento. Sin embargo, le hicieron una propuesta. Te doy de mi guiso y me das tu primogenitura. Esaú era un hombre de pasiones. Y el problema radica cuando la pasión domina la razón. Y entonces en su pasión dijo, sí, ahorita no importa, ¿para qué quiero la primogenitura? Y ahorita lo que me interesa era satisfacer la necesidad momentánea, la gratificación inmediata. No está mal el hecho de que haya comunicaciones, de que todo sea inmediato hoy en día, de que hablamos por teléfono, de que está el FaceTime, de que eso es bueno, no es malo, es bueno. Es bueno que quiero verlo ahorita y lo vemos en el instante. El problema es cuando esa decisión de inmediata afecta el futuro personal, el futuro familiar, el futuro real, e inclusive hasta la vida eterna. En este caso, Esaú perdió la primogenitura por una decisión inmediata, por una gratificación que en el momento le satisfizo. Pero como dice en el libro de Hebreos más adelante, aunque con lágrimas la quiso recuperar, ya no pudo. Entonces encontramos aquí que el peligro de lo inmediato radica en que la pasión domine la razón y por consiguiente lleguemos a tomar decisiones que nos afecten en este mundo y en el venidero. Correcto. Hay una cita de la sierva de Dios que dice, Esaú representa a aquellos que han dado rienda suelta a sus apetitos, pasiones e inclinaciones, de tal forma que se ha debilitado su poder para discernir y apreciar el valor de las cosas eternas. ¿Qué cita, no, Pastor Abraham? Sí, Pastor. Vivimos en un ambiente de lo inmediato, ¿no? Como ya lo dijeron.
teléfonos así, sopitas luego, en un minuto, está listo, todo, instantáneo. Y estamos en un ambiente de lo inmediato y queremos que las cosas se solucionen inmediatamente. Y si tenemos la capacidad de hacerlo, pues ¿por qué no hacerlo? Voy rumbo a casa, pero se me antoja, aquí en México son muy famosos los tacos, bueno, o sea, puedo llegar a casa a comer, pero se me antojaron los tacos. Entonces paro el auto, me bajo y como ahí en la calle. En la casa hay comida, pero aquí es inmediato. ¿Sí? Allá me tengo que llegar, tengo que esperar, la esposa está haciendo otras cosas, bueno, tengo que esperar. Aquí es inmediato. Pero ya se fue algo de dinero. Y como este ejemplo, hay muchísimos. Y de diferentes dimensiones. Diferentes dimensiones, ¿no? A lo mejor una ropa. Algunas personas solamente van a las tiendas departamentales a ver, ¿no? Con eso es suficiente para ellos, ver. Pero si ven a una oferta, ¿no?, entonces gastan dinero. Los préstamos, decíamos anteriormente, los préstamos el dinero que nos dan prestado, debemos usarlo sabiamente. No para mantener un estilo de vida que está fuera de nuestras posibilidades. Yo creo que ese es el problema, pastor. Esaú se dejó llevar por sus emociones y sus sentimientos, por la pasión que le despertaban el guiso, ¿no? Pero ahora vivimos en un mundo consumista, ropa, autos, teléfonos, todo se nos antoja y queremos adquirirlos. ¿Sí? ¿Por qué no esperar un poco? Yo creo que un grado de madurez es saber esperar. Yo creo que aquí la palabra entonces es esperar. No lo hagas inmediatamente. Porque aunque puedes, ¿verdad?, económicamente tal vez, esos centavitos se van gastando. Y el pastor detrás de cámaras hablaba de los gastos hormiga, ¿no? Y eso es lo que se van yendo poquito a poquito, ¿no? Correcto. Definitivamente vivimos en un mundo y en una sociedad de la inmediatez, pastor, y de las grandes ofertas. Exacto. La publicidad y la mercadotecnia juegan con nuestras emociones, nos enganchan, son como la serpiente con Eva, ¿no es cierto? Todo lo presentan deseable, ¿no? Incluso han establecido días, que el Buen Fin, que el Black Friday, ¿no? Para que entonces todo el mundo esté esperándolo y aunque no tenga necesidad de algo, aprovecha las ofertas, ¿no? Y todo el tiempo la televisión, los medios de comunicación son un bombardeo constante, pastor, de nuestras emociones, para que caigamos, ¿no? Exacto. Para que lo hagamos. Es necesario el dominio propio en este sentido, pastor. Claro, por supuesto. La gratificación inmediata, pues, lógicamente trae enormes problemas respecto al manejo de nuestras deudas. Necesitamos ese dominio propio. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. En contraste con Esaú, Jesús supo controlar la tentación. Después de 40 días de estar en el desierto, el enemigo vino y lo tentó, y la primera tentación que sufrió Jesús fue a través de su apetito. Lo tentó en su apetito, por supuesto, 40 días. Sin embargo, Jesús supo mantenerse firme, tuvo dominio propio, y se constituye también en un ejemplo para nosotros, para que podamos también nosotros tener dominio propio y no dejarnos llevar por el deseo de satisfacer una gratificación así inmediata, sino saber esperar, tener un control correcto de nuestra vida, de nuestras finanzas. Me llama la atención el experimento que hizo el psicólogo Walter Mischel con el malvavisco, ¿no? Viene, le ofrece a un grupo de niños un malvavisco, pone malvaviscos y les dice, bueno, si se esperan 15 minutos, cuando yo regrese, les voy a dar 2 en lugar de 1. Sale
y bueno, algunos no aguantaron los 15 minutos por 2 malvaviscos, prefirieron comerse uno solo, pero tenían que satisfacer inmediatamente su apetito. Entonces, quienes le ayudaron en este experimento, por lo menos 40 años después, investigaron a esos niños, y aquellos que habían aprendido, que habían esperado esos 15 minutos, habían tenido ese dominio propio, tenían vidas mejores, tenían un mejor estilo de vida. O sea, aprender a dominarnos nos permite ahorrar, nos permite un mejor futuro, nos permite concretar mejor nuestras metas, nos permite brindarle a nuestra familia a largo, mediano y largo plazo una mejor estabilidad, que está satisfaciendo momentáneamente apetitos y deseos que a veces son inventados, y entonces siempre la pasamos en bancarrota, endeudados, sin posibilidad de una estabilidad. ¿Qué se sacrifica? ¿Qué consecuencias se adquieren cuando uno no ejerce el dominio propio? Hay varios ejemplos que menciona la lección, Pastor Saúl. Acab, cuando dice la viña de Nabot, la quiero y la quiero ya. Saúl, cuando no espera que Samuel venga y realice el sacrificio. David, cuando ve a Betsabé bañándose. Eva, cuando ve el fruto en el árbol. ¿Qué consecuencias tan graves tuvieron todas estas historias, estos personajes? Porque el deseo de lo inmediato, como decías tú, nubló el razonamiento. Así es, la gratificación inmediata no es otra cosa más que una mente que no se ha disciplinado. La mayordomía es un estilo de vida, y la lección de esta semana nos pone en alto que aprendamos a ejercer disciplina y dominio propio. Que sigamos el ejemplo de Jesús, que no perdamos esa primogenitura. Nosotros tenemos esa primogenitura cuando seguimos a Jesús, cuando seguimos su ejemplo y cuando le pedimos que nos dé de su Santo Espíritu para controlar nuestra pasión. Porque cuando la pasión domina la mente, la pasión, la emoción, nubla nuestro entendimiento, se burla de la responsabilidad, y entonces nos puede traer consecuencias muy graves. La lección nos muestra estos casos donde la gratificación inmediata les hizo tomar decisiones. En el caso de la viña, hasta el de un asesinato. En el caso de David, igual, el de mentir, el de un asesinato. Y en el caso de Esaú, vender su primogenitura, el derecho que tenía, la bendición que por derecho divino le correspondía, llegó a venderlo por un momento de una pasión. Hablando esto y llevarlo al plano de las finanzas, podemos comprometer la quincena, podemos comprometer el mes, o el gasto del trimestre, o el gasto de todo un año, y podemos condenar a nuestra familia a que le falten las necesidades básicas por tener una gratificación momentánea, una pasión. Le decía hace rato, pastor, por gastar, ver el partido de fútbol, ir y erogar ese gasto y pagar dinero al grado que esa gratificación llegue a dañar a mi hogar, llegue a menguar las finanzas de mi hogar, que inclusive en mi hogar llegue a faltar inclusive lo básico. Estoy pensando en esas familias que aquí en México son muy comunes. Llega de vacaciones y nos vamos, no importa cómo paguemos después, ¿no? Después regresamos y empeñamos el DVD o empeñamos la tele a ver qué hacemos, pero vámonos, ¿no? Pastor, el dominio propio, me parece a mí que la palabra clave aquí es, o las palabras claves, dominio propio. Aprender a controlar nuestros deseos, pastor. Y que comienza, mire, aunque no está hablando de alimentación, estamos hablando de finanzas aquí, pero el asunto de alimentación, pastor, cuando uno, dice la sierva de Dios que cuando uno aprende a dominar su apetito, ¿verdad? Hablando en el aspecto de comida, uno se va preparando para otras victorias en otras áreas de la vida, pastor. Pero a veces ni siquiera en algo tan simple como eso nos podemos controlar. Sí, acabo de escuchar de Benjamin Franklin que él se volvió vegetariano para poder pagar sus estudios, ¿no? Así que todo eso controla. Hay gastos
no puedo estudiar. Bueno, tomo decisiones, ¿verdad? Ajusto mi vida para tener recursos y poder avanzar. Lo inmediato, pastor, se acaba pronto. ¿Sí? Dice aquí una nota de la lección del lunes. Lo mejor que este mundo puede ofrecernos es experimentar el aquí y el ahora. ¿Sí? El mundo nos ofrece, ándale, gózalo, disfrútalo aquí y ahora. Pero se acaba. Y eso conlleva que nos quedemos con deudas. Y ahorita, porque no puede, dice, el mundo no nos puede ofrecer una experiencia para el más allá. Todo se experimenta aquí. Vivir para nosotros mismos es lo opuesto a vivir para Dios. Es decir, la gratificación inmediata. Estoy pensando en una persona que tiene el vicio de tomar alcohol, por ejemplo. Él satisface su deseo, ni siquiera una necesidad, es un deseo, pero afecta a toda su familia. Vende cosas Para satisfacer eso, ¿no? O sea, la satisfacción propia, el gratificarse personalmente, ¿verdad? No es algo. Además está lleno de orgullo esa persona porque solamente quiere satisfacer lo suyo. Es lo contrario al amor. Así que si debemos ser buenos mayordomos, creo que debemos tener buenos hábitos financieros y pedirle a Dios la capacidad de resistir a la gratificación inmediata. Vamos a hacer con ese pensamiento una pausa más y vamos a regresar a la tercera y última parte de nuestra lección, número 11, las deudas, una decisión diaria. Regresamos. Cada día tú me esperas, no te cansas de llamar. Con amor me dices, hijo, ya morí por ti. Una y otra vez busqué la paz y el perdón. Déjame saber que salvo soy. Mírame, abrázame, Señor. No te dejaré, dame tu bendición. Tócame, me postro a tus pies de corazón. Hoy todo lo que tengo entrego a ti. Cada día tú me esperas, no te cansas de llamar. Con amor me dices, hijo, ya morí por ti. Una y otra vez busqué la paz y el perdón. Déjame saber que salvo soy. Mírame, abrázame, Señor. No te dejaré, dame tu bendición. Tócame, me postro a tus pies de corazón. Hoy todo lo que tengo entrego a ti. Mírame, abrázame, Señor. No te dejaré, dame tu bendición. Tócame, me postro
este corazón. Hoy todo lo que tengo entrego a ti. Bien, hemos llegado a la tercera y última parte de esta lección número 11, las deudas, una decisión diaria. Vamos a entrar a la tercera parte, que es decisiones sabias. Y vamos a hablar entonces ahora de cuando de repente estamos en una situación difícil financieramente hablando, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? La Biblia nos habla de justamente las hormigas. Las hormigas son esos animalitos que van almacenando alimento para el invierno. Y bueno, Dios, tomando este ejemplo, nos dice que debemos empezar a hacer provisión para el futuro, porque cuando tenemos deudas descontroladas, como decía el pastor Saúl, afectamos incluso el futuro. Así que, pastor Saúl, ¿qué podemos hacer cuando nos encontramos ya en una situación como esta para salir adelante? ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, yo creo que tiene que haber un plan de recuperación financiera. La lección de esta semana nos dice, vive dentro de tus posibilidades. El problema es que no vivimos dentro de las posibilidades, queremos vivir más allá de lo que tenemos. Queremos muchas veces aparentar aquello que no tenemos y nos endeudamos por cosas sencillas. Y después, para poder pagar esa deuda y pagar otra deuda y pagar otra deuda, caemos, como decíamos al principio, en la trampa. Entonces la lección nos menciona, vive dentro de tus posibilidades. Y el libro de Proverbios 21:20 nos dice, en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Yo creo que el principio sería, seamos cuidadosos en andar despilfarrando. Correcto. Pastor Abraham. Sí, pastor, en lo que hemos visto, creo que podemos concluir algunas cosas y decir concretamente. Uno, aléjate de las deudas. O sea, no incurras en deudas. Dice Elena White que debemos nosotros evitar las deudas como si evitáramos la lepra, no caer en ellos. Okay. Si pedimos prestado, hay que hacer planes para pagar lo más pronto posible. ¿Sí? Y para pagar lo más pronto posible, creo que debemos hacer un presupuesto. Y hacer un presupuesto, si usted quiere hacer un presupuesto, ¿verdad? Pues pídale consejos a personas especializadas o aún a su pastor, ¿verdad? Él ha aprendido a hacer un presupuesto, hemos aprendido a hacer presupuestos, gracias a Dios, y vivir de acuerdo a eso, ¿no? Sobre todo, hacer un presupuesto y limitarnos para vivir de acuerdo a ese presupuesto. Porque el problema es que a veces queremos gastar más de lo que ganamos, ¿no? Y debemos de cuidar los centavos. Cuando se cuidan los centavos, los pesos se cuidan solos. Creo que son algunos consejitos que podemos hacer. Sobre todo, hacer un pacto con Dios. Señor, tú sabes mi situación, yo quiero pagar, quiero salir de esta deuda, ayúdame. En este asunto, ¿verdad? No estamos solos. El Señor está con nosotros y Él nos puede ayudar para salir de todos estos problemas. Correcto. Algunos otros consejos prácticos, Pastor Yolman. Me parece, por ejemplo, que hemos aquí aprendido a desarrollar el dominio propio, ¿verdad? A ahorrar, ¿verdad? Aún yo conozco personas, ¿saben? Yo conozco personas que piden préstamos a bajo interés para ahorrar. Yo conocí una persona así, que adquiría un préstamo y lo ahorraba, ¿no? Y entonces iba pidiendo préstamos para ahorrarlos. Se me hacía interesante, ¿no? Cómo lo hacía. Pero bueno, yo creo que aquí el principio que comentaba el pastor Abraham, y me parece muy cierto, es vivir bajo un presupuesto, ¿no? Vivir bajo tus entradas. Dicen por allí que si tienes ya una deuda, empieza un plan de recuperación financiera. A lo mejor puedes vender algunos activos que tienes y pagar, empezar por las deudas más pequeñas, liquidar aquellas deudas que tienes con tarjetas de crédito y que te acaban los intereses, ¿no? Puede ser también
pues empezar a buscar maneras de ya no endeudarte más, de deshacerte de las tarjetas de crédito, no aceptar, ¿verdad?, las ofertas, ¿verdad? Son algunos de los consejos prácticos que podríamos decir. En la cultura actual en la que vivimos, la invitación que siempre nos hace la cultura es a gastar y gastar y gastar. Entonces debemos ser cuidadosos de esas invitaciones, ¿no?, que nos hacen los bancos o instituciones financieras. Tener cuidado con el asunto de las tarjetas de crédito. Quienes tienen tarjeta de crédito, a veces pensamos que cuando gastamos como si fuera dinero nuestro, pero en realidad lo que estamos es incurriendo en una deuda. Una vez que usamos la tarjeta de crédito incurrimos en una deuda, y tener cuidado en el uso de estas tarjetas de crédito. Como decía el doctor, hay muchas maneras de asesorarnos para hacer un buen presupuesto, para el manejo de las tarjetas de crédito y todo lo demás. Y yo también pensaría que para un mayordomo fiel, un aspecto importante es invertir donde tenemos que invertir, en el reino de los cielos. Entonces, un aspecto importante es la fidelidad a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos fieles a Dios, cuando nosotros le devolvemos a Dios los diezmos, las ofrendas, como Él lo requiere, eso nos libra del egoísmo. Y cuando nos libra del egoísmo, estamos siendo instruidos por Dios para manejar mejor los recursos que quedan de nuestra parte. Cuando despilfarramos, cuando no somos fieles a Dios, pues difícilmente, si no le somos fieles a Él, difícilmente velaremos también o seremos sabios con los recursos que tenemos. No tenemos la bendición de Dios. Entonces, invertir en el reino de los cielos, invertir a través de nuestra fidelidad y a través de un compromiso también para llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado, apoyar la obra, la predicación del Evangelio, es una manera importante en que nosotros podemos también invertir como mayordomos fieles que debemos ser. Gracias, pastor. Me parece que hemos llegado a algunas conclusiones, ideas que presenta la lección, pero no sé si están de acuerdo, pastor Saúl, pastor Abraham, pastor Yolman. Uno de los puntos creo más importantes es asóciate con quien no falla. Asóciate con quien no falla. O sea, si estás en una situación de problemas financieros, asóciate con quien no falla. Ve al que puede sacar el hacha del agua y puede levantarte, ¿no? Ve con aquel que tiene los almacenes del cielo llenos de bendiciones. Ve con él, haz un pacto, empieza a liquidar deudas y dale la gloria al Señor. Pero pide la ayuda a Dios, Dios te va a ayudar para salir adelante de esta situación lamentable. Así es, yo creo que tenemos que aprender a invertir. La lección marca una parte ahorro e inversión. En la parte de inversión me quiero hablar un poquito. A veces decimos, vamos a invertir el dinero en esto, vamos a invertir el dinero en lo otro. Hoy en día hay muchas formas de invertir, hay muchos financistas que hablan en el radio, en distintos lugares acerca de la inversión. Pero la inversión que nos toca y nos compete a nosotros hablar es la inversión del reino de los cielos. La cuenta se abre cuando uno acepta a Cristo Jesús. Cuando cada uno de nosotros hemos aceptado a nuestro Salvador en el corazón, abrimos una cuenta y a partir de allí comenzamos a invertir. Comenzamos a invertir al devolverle el diezmo al Señor, al darle ofrendas al Señor. Y entonces comenzamos a invertir en los bancos donde la polilla ni el orín corrompen, donde no hay riesgo financiero, donde estamos invirtiendo en un banco que es de alcance eterno. Amén, amén. Y siempre traerá buenos dividendos. Así es. Un escritor, ya resumiendo todo, daba consejos como lo que hemos dicho, y al final dice, resumiendo todo, acostúmbrate a vivir con el 70% de tu salario. Con el 70%. Porque 10% es tu diezmo, 10% es tu ofrenda y 10% va a ser tu ahorro. Así que acostúmbrate a vivir con el 70% de tu salario. Si haces eso, estás en conexión con Dios y vas a ser feliz aquí en la tierra, porque vas a tener suficiente, porque vas a estar ahorrando y vas a tener, para cuando surjan eventualidades, tú vas a poder cómo responder. 70% se oye difícil, ¿verdad? Pero creo que se puede hacer con la ayuda de Dios y creo que debemos nosotros tener consciente de que contamos con la ayuda de Dios
en estos asuntos financieros, porque Dios quiere nuestra felicidad también aquí. Amén. Pastor Yolman. Yo considero que el asunto de las finanzas es un asunto familiar. A veces ponemos toda la carga sobre el caballero, la casa o algo así, pero es un asunto en que el esposo y la esposa se deben sentar. Si tienen hijos también deben sentarse y deben hablar con sus hijos cuando son adolescentes, sobre todo, que son más tentados por sus amigos, ¿no? Que mi amigo tiene el iPhone X, entonces pues dame 24,000 pesos para comprarlo, ¿no? Sentarse y hacer un plan familiar respecto a las finanzas, respecto a la fidelidad a Dios en primer lugar, porque lo primero que una persona debe hacer o que debemos hacer cuando recibimos un salario o cuando tenemos una ganancia en nuestro negocio, lo primero que tenemos que hacer es arrodillarnos, darle gracias a Dios por la bendición de recibir esta recompensa o este salario, y separar los diezmos, separar las ofrendas, y entonces tener un plan financiero familiar, porque a veces el padre o el que maneja el dinero es el que está ahí luchando y viene el otro y le pide y no, que no, y cada quien está, pero es que es injusto, es que ¿por qué no me dan? Y es que porque tal vez no saben o no conocen, no se han sentado como familia a saber con esto contamos, este es nuestro presupuesto, para los hijos es esto, para la esposa esto, para el esposo esto, y de esa manera entonces, como familia, como equipo, viven una realidad financiera, son fieles a Dios y seguramente recibirán las bendiciones que Dios pues nos ha ofrecido respecto a nuestra fidelidad. Y eso fortalecerá a la familia, pastor, porque muchos motivos de divorcio y desquebrajamiento de familias es el asunto financiero. Pues hemos llegado al final de esta lección. Ha sido una lección seguramente de mucha bendición. Que Dios nos hable al corazón de cada uno de nosotros. Como decía el pastor Saúl, es un asunto personal, que el Señor habla a nuestro corazón y podemos hacer los cambios necesarios para salir adelante en nuestros asuntos financieros, pero para darle gloria a Dios, a quien servimos, nuestro socio mayoritario, ¿verdad?, de la vida. Vamos a terminar con una palabra final de todos los que componemos esta mesa de diálogo para concluir nuestra lección. Pastor Saúl. Me parece que toda la lección de este trimestre es una invitación a reflexionar en cuanto al momento en el que estamos viviendo. Estamos viviendo en un momento de materialismo, en un momento de deudas, en un momento de apariencias. Y la lección presenta un ideal, y el ideal es acercarnos a vivir al estilo de vida de Cristo Jesús. Y de hecho, la mayordomía, eso es, un estilo de vida. Yo quisiera concluir diciendo que podemos repasar la lección y decir qué buena, pero si no adquirimos el conocimiento y lo elevamos a nuestra vida práctica, no tendría ningún caso. Entonces, la invitación que yo quisiera hacer en este momento es: adquiramos el conocimiento, vivamos de manera práctica y diaria nuestra mayordomía, y el conocimiento que hemos recibido, llevémoslo a la práctica con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Pastor Saúl. Pastor Abraham. Sí, pastor, yo quisiera resumir la lección entre el contraste, gratificación propia y negación propia. ¿Sí? La gratificación propia es solamente satisfacer deseos, ¿sí? Y eso nos hará caer en problemas económicos, en deudas. Sin embargo, la negación propia, ¿verdad?, es una capacidad que Dios nos da, ¿sí? Quitarnos el orgullo, la suficiencia propia, y entonces negarnos deseos que tenemos, y eso es madurez espiritual, yo creo, pero solamente lo lograremos con la participación del Espíritu Santo en nosotros. Vivir de acuerdo financieramente, de acuerdo a los estatutos divinos, es una acción que viene de Dios y que tiene que actuar en nosotros. Cuando hagamos un presupuesto, lo primero que tenemos que hacer es diezmos, ofrendas, ahorro, y después lo demás, vivir con la ayuda de Dios, que Él es el que nos sostiene, porque nos ama, porque Él nos hizo, Él nos sostiene. Muchas gracias, Pastor. Pastor Yolman. Sí, yo comparto el texto de 2 Corintios 4:18. El apóstol dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es decir, necesitamos poner la mira primero en las cosas eternas. Cuando nosotros tenemos la mira en las cosas eternas,
Dios nos hace más sabios, mayordomos de las cosas temporales. Cuando nuestra vista se distorsiona, entonces difícilmente podemos serle fieles ni a lo uno ni a lo otro. Concentrémonos en las cosas que no se ven, en los aspectos eternos, y Dios nos dará sabiduría también para manejar los aspectos temporales de nuestra vida. Muchas gracias. Queridos hermanos, Dios habla a nuestro corazón. Como decía el pastor Saúl, me gustó esa frase. Si nosotros, todo esto termina la lección, y la lección no solamente de ahora, la lección del trimestre completa, y decimos, qué bonita lección, y no hubo un cambio en nuestra vida, algo estuvo mal, porque todos necesitamos hacer cambios en algún aspecto de nuestra mayordomía. Que Dios siga hablando en nuestro corazón y realmente podamos vivir vidas que honren a nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga. Les esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que el Señor nos siga guiando a través del poder de su Espíritu Santo. Hasta la próxima.